Ok, ya estamos por acá. Entonces vamos a seguir con esto que decíamos sobre las diferentes denominaciones que ha tenido pues, esta rama del derecho civil. En primer lugar tenemos el derecho hipotecario. ¿Por qué cree que se le llamó derecho hipotecario? Pues básicamente el, el derecho registral como tal, o sea, el derecho inmobiliario registral, se encuentra, pues esta denominación encuentra dos justificaciones, o sea, dos hechos importantes por los cuales hay quienes le llaman derecho hipotecario al derecho registral. Nuestra disciplina nace al impulso de las necesidades del derecho real de hipoteca. O sea, había muchos negocios de hipotecas en la antigüedad que básicamente pues, los legisladores vieron la necesidad de crear un registro de hipotecas porque eran muchos los negocios de hipotecas que se realizaban y se les necesitaba dar una publicidad de que realmente esa propiedad estaba hipotecada. Entonces, a raíz de ese acontecimiento del uso de la hipoteca, es que nace, por decir así, la denominación de derecho hipotecario para referirse a los derechos reales. Pero esta denominación, derecho hipotecario, básicamente se refiere a eso, al derecho real de la hipoteca, lo que hace, ¿verdad?, que se limite el campo de todo lo que es el derecho registral, porque el derecho registral no solamente es hipoteca, el derecho registral es compraventa, el derecho registral es donación, el derecho registral es sucesiones, el derecho registral es mutuo, o sea, no solamente el derecho hipotecario. Por eso es que casi no se usa, ¿verdad? Esta denominación para referirnos al derecho inmobiliario registral, porque solo lo encasilla para el derecho de las hipotecas. Tenemos otra denominación que es el derecho inmobiliario. Esta denominación fue introducida en la doctrina española por don Bienvenido Oliver, habiéndola tomado él del derecho alemán. O sea, básicamente ya aquí nos vamos acercando ya un poquito más a lo que engloba como tal lo que es el derecho inmobiliario registral. También se le dio otra connotación que es el registro de la propiedad o registro jurídico real. Básicamente, pues aquí ya al haber un auge, ¿verdad?, del uso de lo que era el derecho hipotecario, se comenzó a hacer lo que eran las inscripciones en el registro. Critica dice la denominación de derecho inmobiliario y propugna por la de registro de la propiedad o registro jurídico real, cuyos nombres evitan, de una parte, limitarlo a los bienes raíces y a los derechos reales inmobiliarios. Aquí ya básicamente estábamos hablando de que el registro de la propiedad lo limitaban solamente para los bienes inmuebles. Pero hoy en día se sabe de que el derecho, mejor dicho, el registro como tal, el registro de la propiedad, no solamente se inscriben bienes inmuebles, también hay una parte en donde se pueden inscribir bienes muebles, que eso en su debido momento lo vamos a estudiar. Allá, ¿Sí? allá no ha empezado a llover, por cierto, una consulta. Dígame, No, todavía. ¿cómo No, dice? que si allá donde usted no ha empezado a llover, le preguntaba. No, se fue muy bien. Pues aquí sí están cayendo su cota, está como que quiere empezar a llover. Pero pues Ah, no es fuerte todavía, no es ok. fuerte, como brisa. Bueno. Pero me escucha, ¿verdad? Bueno, sí, por el momento sí. Ok. Bueno, luego tenemos otra denominación que aquí es el derecho registral. Aquí ya le vamos dando un poquito más de forma, ¿verdad? Fue el profesor español Pascual Marín Mar Pérez, después de determinar que los bienes objetos de publicidad formal o registral expresa la idea de un registro único que constate los cambios de titularidad de estos bienes y congruente con tal idea usa la denominación del derecho registral. Aquí ya se vio la necesidad, ok, decía, esta propiedad primero le perteneció a Gustavo, ahora le pertenece a Paola.
Paola se lo va a vender a Claudia, Claudia se lo va a vender a Sofía. O sea, necesitamos anotar todos esos asientos, todos esos registros, es necesario llevar un control. Entonces, este señor, el profesor Pascual Marín, fue el que le dio la connotación de derecho registral. Y por último, pues tenemos esta denominación que es el derecho inmobiliario registral. Esta denominación es la que más se usa, la que más se ajusta también a lo que es el contenido pues, de nuestra disciplina. Y goza pues, de una gran aceptación en todo lo que es el mundo jurídico. Por eso se le denomina derecho inmobiliario registral. Al comienzo estábamos hablando sobre la autonomía, ¿verdad?, del derecho inmobiliario registral. Y decíamos, pues no voy a ahondar mucho en esto, decíamos que el derecho inmobiliario registral pues se desprendió, por así decirlo, de lo que es el derecho civil. No obstante, dice, hay un fuerte sector doctrinal que le niega esa independencia por considerarlo parte de este, pero le reconoce el amplio campo de desarrollo sobre la línea didáctica y las modificaciones que introduce sobre ciertos conceptos tradicionales del derecho civil. Sin embargo, esta rama del derecho es una rama autónoma. ¿Cómo podemos relacionar el derecho inmobiliario registral con otras ramas del derecho? Por ejemplo, las relaciones del derecho civil con el derecho inmobiliario registral. Obviamente va a tener una gran relación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del derecho civil, estamos hablando de contratos, obligaciones, sucesiones, etc. Entonces, todo esto lo vamos a ver reflejado en el derecho civil. Aparte de que el derecho registral se desprende de esta rama judicial. Con el derecho administrativo, ciertas entidades públicas, estados, municipios, pueden ser sujetos de derechos inmobiliarios y también pueden ser objeto de inscripción en los títulos administrativos. Por otra parte, se manifiesta esta relación en la conexión del registro con el catastro y otras oficinas administrativas. Por ejemplo, cuando usted va a inscribir una propiedad, si usted no lleva el certificado catastral que otorga INETER, aunque no se lo inscriben. Si usted no lleva el comprobante de pago, o sea, la sentencia municipal de la alcaldía, aunque no inscriben la propiedad. O sea, podemos ver la relación que existe entre lo que es el derecho registral con el derecho administrativo. Cierto. Bien. Con el derecho mercantil también tiene una estrecha relación en qué partes que se pueden relacionar ante la posibilidad de que las sociedades mercantiles pueden ser sujetos de derechos reales inmobiliarios. Por ejemplo, no como asociación, o sea, si yo conformo una asociación con otras personas y queremos comprar, en nombre de esa asociación, queremos comprar una propiedad, pues, ¿quién se va a encargar de eso? Estas dos ramas. El derecho mercantil, porque es el que regula lo que son las asociaciones. Y el derecho registral, porque es el que regula las inscripciones de los bienes inmuebles que compra la asociación. Bien. Con el derecho procesal, ¿cómo se relaciona con el derecho procesal? Pues bien, lo que son los títulos judiciales pueden ser objeto de inscripción y son muchas las normas procesales que contienen nuestro reglamento. El registro también abre sus puertas a ciertas medidas cautelares que conceden en el proceso, por ejemplo, las anotaciones preventivas. Por otra parte, el principio de legitimación se manifiesta principalmente en el proceso. ¿A qué nos referimos con esto? Estamos ya en un proceso judicial. Por ejemplo, en un juicio de reivindicación de la propiedad. O sea, yo estoy luchando para poder recuperar una propiedad que me pertenece, pero que la posesión la tiene otra persona. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? Bien, voy a demandar a la persona que está en mi propiedad. Esa demanda, yo en una demanda puedo solicitar al juez que mande a anotar preventivamente esa demanda al registro público. Eso es un medio para no asegurar que la persona que tiene en posesión mi propiedad no pueda hacer ningún movimiento con ella. O sea,
que no pueda ni hipotecarla, ni venderla, ni hacer absolutamente nada. Entonces, eso, ¿de quién se encarga? Se encarga el derecho procesal, ¿okay? Porque ya estamos dentro de un proceso. Okay. Las relaciones con el derecho internacional privado. Y aquí pues tenemos que ver lo que es la capacidad que tienen los extranjeros para poder adquirir una propiedad, por ejemplo, un bien inmueble estando en Nicaragua. Y los títulos otorgados por estos. O sea, si aquí, por ejemplo, un cubano quiere comprar una casa, o sea, hay que ver, ¿verdad?, las normas del derecho internacional, pero también el derecho registral, porque si la compra, ¿a dónde la va a inscribir? La va a inscribir en el registro de la propiedad. Bien, tenemos las relaciones con el derecho fiscal. Aquí nadie se salva de los impuestos. Aparte de las vinculaciones, dice que en su historia ha tenido nuestra disciplina con el derecho fiscal, en la actualidad el registrador nicaragüense está obligado a controlar la existencia de las sentencias fiscales. Y eso es lo que yo le estaba comentando al comienzo. Si usted va a inscribir una propiedad y no ha pagado los impuestos, no espere que se va a inscribir el registro, porque no lo va a hacer. Tiene que estar al día, tiene que cumplir, ¿verdad?, con los impuestos para poder inscribir. Y además de eso, cuando hablamos de derecho fiscal, también estamos refiriendo a la carga que el registro público le presenta, en este caso, a la persona que está inscribiendo su propiedad. ¿Por qué? Porque para ir a inscribir una propiedad en registro, usted tiene que pagar una tasa. ¿Cuánto es? Es básicamente igual a la que usted paga en la DGI, o sea, el 1% del valor de la propiedad. Entonces, de eso se encarga el derecho fiscal también de la recolecta de los impuestos que va a generar con la inscripción de la propiedad. Bien, las relaciones con el derecho constitucional, ¿cómo se relacionan? Por norma general, como el ordenamiento jurídico de un país tiene su relación directa con nuestra constitución. Todo. Igual, el derecho constitucional de nuestra constitución política se señala las calidades para poder obtener el cargo de ser registrador público. También se señala lo que es el periodo para poder ejercer ese cargo. Entonces, todo esto pues tiene su fuente o su génesis en lo que es el derecho constitucional. Todo lo que es nuestro ordenamiento se deriva de nuestro supremo. Y las relaciones con el derecho notarial. Facilito. ¿Quiénes son los que realizan esos contratos que van al registro público? Somos nosotros los notarios. Por ende, el registrador hace una revisión de todos los documentos, se tiene que valer, obviamente, lo que es la ley del notariado. También otra de las cosas muy importantes del derecho notarial, como el derecho registral, es que en el registro público es donde se lleva el archivo de los protocolos de los colegas de los notarios que ya han fallecido. Y en parte la ley dice que el registro debería de recibir lo que son el inicio de las escrituras que nosotros los notarios realizamos, pero pues realmente que no hace la Corte Suprema, pero la ley dice que es el registro. Que en la práctica se haga otra cosa, eso es muy diferente. Pero sí hay una estrecha relación entre el derecho notarial con el derecho registral. Bien, para hablar un poquito sobre la historia de la publicidad inmobiliaria, me llamó mucho la atención en la parte de la antigüedad. Para eso me voy a remontar a la Biblia. No sé si usted ha leído la Biblia en alguna ocasión, pero me llamó mucho la atención esta parte de la Biblia, precisamente en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 32, en el versículo 9, se habla sobre una compraventa. Entonces, imagínense qué antiguo que es el derecho registral, que en la Biblia se habla sobre esto. Y se lo puse, o sea, lo quiero compartir con usted
lo que dice el capítulo 32 del libro de Jeremías, en el versículo 9, que dice: compré ese campo a mi primo Hanamel de Anatot y le pagué como precio 17 ciclos de plata. Esa era la moneda de curso legal de ellos. Después hice la escritura de compra y la sellé. Busqué unos testigos y pesé la plata en una balanza. Enseguida tomé la escritura de compra, su ejemplar sellado y la copia abierta. O sea, imagínense que desde aquel entonces ya existía, ¿no?, lo que es el tráfico jurídico y existían estas escrituras de compra. Entonces para manera pues, de la antigüedad, ¿cómo se celebra? Bien, en Grecia, ¿qué podemos decir de esto? Pues bien, la publicidad se hacía por razón de inscripciones registrales. Aquí Grecia siempre ha sobresalido, al igual que Roma, con respecto a su derecho, el orden con el que trabajan. Por ejemplo, en Grecia, en algunos lugares solo concurría un determinado número de personas, los cuales servían como testigos sobre el acto que iba a realizar. Dicho acto traía consigo una remuneración del comprador al vendedor, que era lo que estaban hablando acerca de veo que hay personas que se están uniendo a la conversación. No sé quién es Cisnero. Y hay Osorio. Están en una clase. Ok, entonces, luego dice: la transferencia era comunicada por medio de un anunciador público. Así ellos hacían su publicidad registrada. El anuncio de la transferencia se tornó más solemne y así se hizo necesaria la presencia de un magistrado que diera fe del acto a realizarse, lo que iba a constituir una especie de investidura pública al favor del adquirente. Pero esa era la manera en cómo hacían la compraventa en la antigua Grecia. Luego, en algunas localidades de Grecia, pues, la hipoteca era tallada entre grupos o en postes de madera denominados los olori, situado en los fundos grabados. Este género de inscripción se hacía constar para percepción de terceros, o sea, para que las personas se dieran cuenta de que una propiedad pues estaba hipotecada. En Egipto ya había civilización, ¿verdad? Había archivos, había catastro, es decir, llevaban un orden, un archivo sobre que habían sido los dueños de esa propiedad, de todos los actos que ocurrían, y cuya finalidad pues era documentar ese traspaso de los bienes. O sea, saber quién era el dueño anterior, saber quién es el nuevo adquirente, y si ese nuevo adquirente va a volver a vender, entonces también llevar ese control. Y obviamente pues para darle esa publicidad registral. En el sistema egipcio-romano existieron dos oficinas públicas: los archivos de negocios públicos y los archivos de adquisiciones. ¿Cuál era la finalidad de los archivos de negocios públicos? Pues básicamente era de manera fiscal. Y los archivos de adquisiciones eran considerados como un meritorio atisbo de la publicidad inmobiliaria. O sea, como ya parte de lo que era el registro público comunitario. Para la presentación del documento en la biblioteca era necesario presentar un duplicado. Una copia se le entregaba al interesado y la otra se conservaba en la biblioteca. Y era como, la biblioteca era como el registro público de todo. O sea, ahí es donde se quedaba grabado, por así decirlo, todos los actos jurídicos, todo el historial que llevaba una propiedad, por así decirlo. Y aquí es donde ya se utilizaba, para poder llevar ese orden, un índice. Lo hacían por orden alfabético, tenía ya un folio, ya cada propietario tenía una hoja también, y ahí se iban anotando todos los movimientos que tenía la propiedad. En Roma, Roma siempre se caracterizó por ser bastante ritualista, es decir, las cosas se hacían por medio de rituales.
Entonces, para transmitir la propiedad también se hacía por medio de un ritual que era llamado la emancipación. ¿Qué era la emancipación? Pues básicamente era una forma de adquirir una propiedad y se tenía que hacer con testigos. En este caso eran 5 testigos. Era una venta simbólica. Aquí la persona que iba a comprar la propiedad decía unas palabras solemnes y golpeaba la balanza con un trozo de bronce, mientras que el dueño, o sea, el que estaba vendiendo, guardaba silencio. Él, al guardar silencio, básicamente estaba aceptando la compra que él estaba haciendo, en este caso, pues, el nuevo adquirente. Entonces, sí, en este caso, pues Roma siempre se ha caracterizado, así era con muchos de sus actos jurídicos, siempre utilizaba rituales para ello. Pero bien, ¿qué es lo que nos dice nuestra Ley General de Registro Público y su reglamento en cuanto a los principios que rigen el derecho mobiliario registral? Primero tenemos la inscripción, ya vamos a terminar. La inscripción es una de las formas de concluir el procedimiento registral, o sea, una vez que usted lleva toda la documentación correcta, todo el pago de aranceles, la carga, todo, entonces se procede a lo que es la inscripción. Es la manera como se concluye un procedimiento registral. La legalidad. Los registradores o registradoras públicas deben realizar la calificación de la legalidad del documento, es decir, yo como notario realizo la escritura pública, pero son los registradores públicos que van a darle esa calificación de que esa escritura es legal, ¿verdad? La rogación. Las inscripciones en los registros públicos se extienden a solicitud de la parte interesada, no procediendo a las inscripciones de oficio, salvo las excepciones. Si yo estoy interesada en que mi propiedad se inscriba, soy yo como parte interesada, tengo que iniciar el proceso de inscripción. Las inscripciones no son de oficio, a menos las cancelaciones de hipotecas que ya tengan pues, más del tiempo establecido por la ley, que lo hacen de oficio. Pero de ahí todos los trámites son por principio de rogación. La prioridad. Los efectos, creo que hay mucho que se están conectando, chicos. Okay. La rogación, dice, las inscripciones en los registros públicos se extienden a solicitud de parte de los hablado. Luego tenemos la prioridad, los defectos de los asientos registrales, así como la preferencia de los derechos de que estos emanan, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación. Aquí, a publicarlo como el nombre lo indica, estamos hablando ya de los efectos que producen los asientos registrales. De especialidad o determinación, por cada bien inmueble se abrirá una cuenta registral independiente. Es decir, si yo imprimí mi propiedad, se me abre un asiento a mí, ¿verdad? Y si yo quiero vender esa propiedad, entonces usted va a tener un nuevo, en este caso, una nueva cuenta registral independiente a la mía. Por eso se le da, en este caso, como un asiento nuevo a usted. El tracto sucesivo. ¿Qué nos referimos con tracto sucesivo? Para que proceda una inscripción registral, con excepción de la primera, debe constar previamente inscrito el bien inmueble objeto de la inscripción, el derecho que se otorga y el titular registral que otorga ese derecho, salvo disposición en contrario. Es decir, yo no puedo pretender que yo voy a inscribir una propiedad si yo previamente no he inscrito esa propiedad. No la puedo vender, no la puedo, en este caso. ¿Por qué? Porque el tracto sucesivo, eso es lo que indica, de que para yo poder vender una propiedad, yo previamente tengo que haber inscrito en el registro público esto, para yo poder venderla a la persona que la puede comprar. La legitimación, los asientos registrales se presumen exactos y válidos, producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos.
luego ya vamos finalizando, que es la fe pública registral, que es una de las cosas que yo les estaba mencionando al comienzo de la tutoría. La inexactitud de los asuntos registrales, ya sea por nulidad, por falsedad, anulación, restitución o rescisión del acto que lo origina, no va a perjudicar al tercero registral que a título oneroso y de buena fe hubiere contratado e inscrito sobre la base de aquello, siempre que las causas de dicha inexactitud no consten en los asientos registrales y sean evidentes. Y aquí tiene mucho que ver lo que es la función del registro público, en este caso, pues del registro público comunitario. ¿Por qué? Porque ellos son los que se encargan precisamente de darle la fe pública a la persona para que pueda adquirir una propiedad. La publicidad en su aspecto formal, básicamente pues, cuando hablamos de publicidad nos estamos refiriendo a esto, ¿no? Que uno dice, uno de los fines del registro público es brindar esa publicidad jurídica de los derechos inscritos. Se presume que el contenido de los asuntos registrales es conocido por todos, que era lo que yo estaba mencionando. Antes, ¿verdad? Usted iba al registro público, decía que quería solicitar una libertad de gravamen a nombre del titular de la propiedad y se la daban, no había ningún problema. Hoy también se la pueden dar, pero tienen que llevar un poder. No es tan, la publicidad no es así, pues, como decir así, tan fácil, ¿verdad? Hoy en día hay que presentar un poder para que le puedan otorgar este tipo de información. Bien, Gustavo, ¿preguntas? No, profe, no, sinceramente, pues por el momento no. Ok, bien, pues hemos llegado pues ya al final de esta tutoría de la sesión número 1. Ya recuerde que ya tiene una tarea ya a partir de esta sesión. Las tareas las tiene que enviar por plataforma. Ese es ahí las voy a estar corrigiendo. Usted descarga el documento, realiza su trabajo y la sube. Sí, de todas maneras, todas las diapositivas están en la plataforma, ¿no? Sí, Ahí que está ahí todo. están, sí, en el repositorio. Ahí usted va a encontrar, Ok. en el apartado documentos, va a encontrar la lectura, va a encontrar una presentación, que es esta que yo les acabo de mostrar. Va a encontrar una lectura complementaria, un video complementario y va a encontrar la tarea también. Entonces, Okay. Maestra, no se le oye un poquito. chicos, esta es una tutoría. Lo que pasa es que seguramente entraron con el enlace de la clase de cultura de paz, pero la clase es el día miércoles. Sí, está bien relacionado con la cultura de paz. Sí. Ok, bueno, nos vemos. Pasen buenas noches, Gustavo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Igual, Buenas noches.